Le doy gracias a Dios por otro día más. Estoy lleno de vida y de felicidad por tu palabra, Señor, que es vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque me das salud. Alimentas mi alma solo con tu luz, la vitamina para mi alma. Eres tú, Jesús. Hola, muchísimas gracias a todas las personas que de una u otra manera estuvieron respondiendo a las preguntas sobre Jesús. Qué bueno que todos nosotros nos hemos podido enriquecer de ese conocimiento de Jesús gracias a tu testimonio. Por eso, muchísimas gracias. Y te cuento que en este día quiero empezar esta vitamina contándote una historia, una reflexión que ojalá constantemente nosotros nos hagamos y pensemos en nuestra vida. ¿Cuánto estoy yo dejándome llevar por esto que vamos a contar en este momento? Cierta vez ocurrió la voz de que el diablo se retiraba de los negocios y vendería sus herramientas al mejor postor. En la noche de la venta estaban todas las herramientas dispuestas en forma de que llamaran la atención y, por cierto, era un lote siniestro. Por ejemplo, tenía las herramientas de odio, celos, envidia, malicia, engaño, además de todos los implementos del mal. Pero un tanto apartado del resto, había un instrumento de forma inofensiva, muy gastado, como si hubiese sido usado muchísimas veces y cuyo precio, sin embargo, era el más alto de todos. Alguien le preguntó al diablo cuál era el nombre de la herramienta. Le dijo: desaliento. ¿Y por qué su precio es tan alto?, le preguntaron. Porque ese instrumento, respondió el diablo, me es más útil que cualquier otro. Puedo entrar en la conciencia de un ser humano cuando todos los demás me fallan, y una vez de adentro, por medio del desaliento, puedo hacer de esa persona lo que se me antoja. Está muy gastado porque lo uso casi con todo el mundo, y como muy pocas personas saben que me pertenece, puedo abusar de él. El precio de desaliento era tan, pero tan alto, que aún sigue siendo propiedad del diablo. El desaliento es uno de los estados de ánimo contra el cual es indispensable fortalecerse. Nos desalentamos con la situación económica, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con la necesidad de cambio, con los grupos de amigos, con el engaño, con la mentira, con el desamor. Debemos mantenernos alertas contra el desaliento. Si se presenta un tropezón o una caída, no hay que entregarse. Después de cada día se empieza otra vez, desde un punto más alto. Y es verdad, a veces nosotros somos fáciles para desanimarnos ante situaciones duras, difíciles, complicadas que vivimos a diario. Nos desanimamos constantemente porque mi amigo, mi amiga no me prestaron atención, no me felicitaron, o es que estoy cansado, ya no puedo más, o es que a mí siempre me toca, me corresponde, y es fácil uno caer en el desaliento. Pero miren lo que nos cuenta esta historia, que sigue siendo una historia, no real quizá, pero con muchos valores. Hoy tenemos que aprender que si queremos crecer en la vida espiritual, porque todos nosotros tenemos un compromiso, no se te olvide esas palabras que Jesucristo le decía a sus apóstoles y a todos los que le escuchaban: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, sed santos como mi Padre Celestial es santo. No se nos olvide esa máxima, no se nos olvide ese mandato de Jesús a todos nosotros: tratar de imitar a Dios Padre, tratar de parecernos cada día más a Él. Y es una lucha. De hecho, no se te olvide de que al inicio del libro del Génesis se nos dice que el hombre fue creado
a imagen y semejanza de Dios. Nos parecemos muchísimo a Dios, pero a veces en nuestra manera de actuar nos parecemos más a otras cosas y menos a nuestro Creador. Y la idea es que nosotros luchemos por sacar adelante ese querer ser mejores personas. Nos encontramos en este día en el Evangelio a un personaje llamado Nicodemo. Obviamente no solo es la persona de la cual se habla en el Evangelio, pero me gustó mucho esa última parte del Evangelio cuando Nicodemo, ya que él había hablado en secreto con Jesús porque le daba miedo, temor, porque todos sus amigos, y de hecho en este día le están reprochando, le decía, pero mira, dinos de quién más ha hablado de este hombre. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y la gente decía no. ¿Por qué? Porque no conocían realmente a Jesús, ni siquiera conocían de dónde venía. Y eso no nos puede suceder a nosotros. A veces Nicodemo tenía temores, pero trató de defender dentro de lo que pudo a Jesús, pero obviamente era más, y eso le daba miedo. Le daba miedo defender la verdad, le daba miedo reconocer a Jesús como el verdadero Mesías. Los demás estaban rabiosos porque Jesucristo, nos dice la palabra, hablaba con autoridad, y eso es algo importante, donde no solo eran las palabras lo que primaba, no solo era que sacaba a relucir únicamente sus palabras, no, tenía autoridad. ¿Por qué? Porque lo que decía lo cumplía. Y en muchas ocasiones Jesucristo nos predicó sin predicarnos, con palabras, o nuestros oídos escucharon la predicación de Jesús. No, Él con el testimonio, con el ejemplo, hizo también grandes predicaciones. Por ejemplo, me acuerdo yo ese momento en el cual le dice a sus apóstoles de el que quiere ser el primero debe ser el último, debe ser el servidor de sus hermanos. Y vemos a Jesucristo en la última cena cómo está sirviendo a sus hermanos, a sus apóstoles. De hecho, estaba lavándole los pies a sus apóstoles. Cuando se encuentra con Pedro, Pedro le dice, a mí no me lavarás los pies, porque era su maestro, pero también era su servidor. Y eso no lo entendía Pedro. Y ojalá no nos suceda a nosotros, que haya una coherencia de vida entre lo que somos y lo que hablamos, lo que predicamos, lo que decimos. Porque esa es la gran tentación, y a veces eso es lo que nos sucede. Es una cosa lo que decimos y otra lo que vivimos. Y triste, porque ¿a quién podemos engañar? A los demás fácilmente se pueden engañar, pero a Dios, díganme ustedes, ¿cómo podemos hacer para engañar a Dios? Es imposible, porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Antes de que nosotros digamos algo, Él ya lo sabe. Entonces, qué bueno es desde ahora en adelante actuar de cara a Dios, que no nos dé miedo testimoniar a Jesucristo, que ha hecho tanto por nosotros, que se ha desvivido por nosotros, que en nuestra vida tenemos grandes testimonios de lo que ha hecho Él por nosotros. Por eso, en este día, vamos todos nosotros a vivir entonces ese testimonio, esa autoridad que tiene Jesús, también nosotros en nuestra vida, que lo que decimos, que lo que predicamos, que lo que hablamos, sea un fiel reflejo de lo que nosotros vivimos. Y por otro lado, vemos también nosotros ese Jesucristo que es defendido en cierta ocasión, en cierto momento por Nicodemo. No fue la mejor defensa, pero bueno, luchó. Que también a nosotros no nos cueste entonces defender a Jesús entre nuestros amigos, entre nuestra familia, y ser un testimonio, que mi palabra tenga autoridad como la tenía la de Jesús. ¿Por qué? Porque sus palabras iban de acuerdo a lo que vivía. Qué gran testimonio para todos nosotros. Ojalá que lo podamos vivir. Soy el Padre Andrés Andrade, y que el Señor te bendiga siempre.